bienvenidos al análisis de las 8:45, martes por la noche en vivo, y junto a Marinés Rivera vamos aquí a estar en el análisis. Marinés, gracias por aceptarme que te acompañe hoy. Un gusto, don Mariano, qué gusto estar con usted de nuevo aquí en a las 8:45, pues para analizar un poco acerca de estos temas de coyuntura de la pandemia, ¿no? Que no pasa de moda. Sí, efectivamente vamos a volver a hablar hoy de temas de salud. Específicamente vamos a hablar también de el decreto 11 de 2021 que fue aprobado anoche por el Congreso de la República por urgencia nacional. Se trata de la Ley de Emergencia Nacional para la atención de la pandemia del COVID-19. Como ustedes recordarán, esta ley pues es un consenso que alcanzaron los diferentes bloques legislativos que al final, con 137 votos a favor y solo uno en contra, fue aprobado. Damos un pequeño repaso. Después de la no aprobación del estado de calamidad, el primero, los diputados de distintos bloques coincidían en la necesidad de apoyar al Ministerio de Salud Pública, en particular porque se identificó que el problema que tienen, que es un problema real, de poder ejecutar recursos suficientes para no solo atender las necesidades de los hospitales, de los centros, puestos de salud, de realizar adquisiciones, tener repuestos, tener inventarios suficientes, pues se debía a que la ley de contrataciones del Estado ya no da para más. Después de 27 reformas que se le han hecho desde su emisión en 1992, realmente esta ley que tenemos vigente no sirve. Bueno, entonces vinieron los diputados y realizaron una serie de propuestas. En eso vino el segundo estado de calamidad. Eso alteró el proceso, el mismo también fue rechazado, y bueno, la semana pasada tomaron la decisión en el Congreso de retomar una propuesta única, una propuesta que se alimentó de una propuesta del bloque Viva, del bloque Unionista, del bloque PAN, y ese es el documento que a partir del viernes pasado estuvo sobre la mesa. Al final logran el consenso, logran el decreto 11-2021, y al respecto vamos a hablar, pero también con la coyuntura de la renuncia de la ministra de Salud, Amelia Flores. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Se trata de la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo, y del analista y abogado Laureano López. Les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación. Inicio con Luis Miguel Reyes. Bueno, Luis Miguel, ya dimos una pequeña introducción, un pequeño contexto. A ver, las apreciaciones sobre el decreto 11 de 2021. Gracias, Mariano. Yo creo que, bueno, hay varios temas, ¿verdad? Primero es algo que está ya muy retrasado en el tiempo, ¿verdad? Esto es algo que se debió haber discutido hace bastantes meses, por lo menos, no sé si atreverme a decir un año, pero por lo menos 6 meses o al menos al inicio de este año. Y vemos que hasta ahora hay una iniciativa para llevar una ley, un decreto de este tipo al legislativo, ¿verdad? Y ojo que también se logra después de 2 intentos fallidos de establecer un estado de calamidad que tenía además el componente tan impopular dentro de la población de un toque de queda, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es como la alternativa, pero algo que ya se había retrasado muchísimo y que tuvo que, digamos, necesitó de la participación o del liderazgo de otras bancadas, más allá de la bancada oficial, para poder implementarlo y que efectivamente se aprobara, ¿verdad? En ese sentido, me parece que sí es una muestra muy clara de los problemas que tenemos en el legislativo, de la falta de liderazgo que hay en el legislativo y también en el ejecutivo, ¿verdad? Porque esto se pudo haber pedido muchísimo antes, ¿verdad? Se pudo haber utilizado las múltiples formas que hay para poder implementar, digamos, una iniciativa de ley, pero sin embargo hasta ahora, en forma de emergencia y un poco a la carrera, es que se viene esto a discutir. Y bueno, qué bueno que se aprueba porque, como bien decías, Mariano, era muy necesario, ¿verdad? Ya las autoridades del Ministerio de Salud, particularmente el doctor Coma, quien, digamos, ha estado fungiendo prácticamente como ministro en las últimas semanas, habían dicho que era necesario poder hacer compras y además poder contratar a personal médico, y esto, digamos,
ayuda un poco a paliar esa necesidad en medio de la emergencia que tenemos por la pandemia, la falta de insumos de los hospitales y la, digamos, sobrecarga de trabajo que tiene el personal en los hospitales también. Licenciado López, ya lo decía don Mariano en la introducción, digamos, es evidente que hay un problema que atender en el tema de la pandemia de COVID-19 en el país. Sin embargo, ¿considera usted que esta iniciativa aprobada da la respuesta a estas necesidades de la pandemia? ¿Cuál es su análisis, digamos, a primeras luces al respecto? Licenciado López. Perdón, como no dijeron mi nombre. Muchas gracias. Este decreto, el 11 de 2021, es un parche bastante que puede considerarse de verdad un desperdicio, un derroche de tiempo, porque es temporal. Es absurdo que se haya pretendido mover a todo el Congreso de la República para tener efectivamente un decreto que solo va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. ¿Acaso la enfermedad, la pandemia va a estar vigente hasta esa fecha? Por supuesto que podría ser que más adelante vayan a darle una prórroga, pero ¿será ese el objetivo de un Estado? ¿Será esa la forma como debe manejarse la cosa pública? Nos deja un sabor agrio ese decreto. ¿Por qué? Porque en realidad lo vemos y sorprende de una forma increíble cómo se está condicionando, por ejemplo, algo que es dolorosísimo por las múltiples quejas que hay de parte del personal que está en los distintos centros de atención COVID, esa inestabilidad laboral que está promoviendo nuevamente, incluso bastante ofensivo que le estén pidiendo a los que van a ofrendar, a arriesgar su vida, que tienen que entregar una factura, pero los salarios que se están ofreciendo, los salarios que existen, no son como para emitir facturas, para devolverle al Estado lo poco que les están dando. Ese decreto, visto sin apasionamientos, sin hipocresías, sino juzgándolo con justicia, yo considero que no va a llenar muchas expectativas. Sí, van a proceder a las compras a diestra y siniestra, pero eso no debieron haberlo hecho desde el 13 de marzo del año pasado. Si esta pandemia ya se conocía a nivel mundial y cualquiera con dos dedos de frente sabe que una pandemia no va a terminar en 6 meses. Entonces, en ese sentido, sí considero que es un desperdicio y un absurdo derroche de tiempo el que se perdió ya antes de emitir este decreto. Las compras pudieron haber sido hechas en su momento si hubiera existido una sana decisión para afrontar y respaldar al pueblo de Guatemala. Laureano López, considerando que algunas de sus opiniones son muy valederas en cuanto al tema del decreto 11 de 2021, pero recordemos, el año pasado se emitieron varios estados de calamidad, precisamente exonerando al Estado de apegarse estrictamente a las normas de la ley de contrataciones. Se le inyectaron recursos, algunos hablan de 20,000, otros de 30,000, depende si se suman los préstamos externos, pero sin los estados de calamidad, con los estados de calamidad no pudieron, pues aparentemente y esta ley pudiera facilitar algunos de los problemas que están identificados, ¿no lo cree? Da la impresión que sí. Por eso decía que no debemos juzgarla con apasionamientos, pero sí con justicia y con rigor. En ese sentido, los estados de calamidad sí sirvieron para muchas cosas, pero no vimos el Parque de la Industria, no vimos el hospital que se ofreció con los DIS que son 30,000 millones de quetzales. El Parque de Quetzaltenango, el Hospital de Quetzaltenango tampoco llena las expectativas. Y sí vemos desfilar a los muertos todos los días. Es increíble cómo esto ha ido como una bola de nieve creciendo y con un decreto. ¿No era más fácil con los estados de calamidad hacerle frente de inmediato? Yo considero que sí, pero por supuesto, ahora el Congreso ha hecho una ley para facilitar, entre comillas, estos procesos y esperemos que así sean, porque el gran problema que presenta este decreto no es el decreto en sí. Si las leyes no son malas ni son buenas, simplemente son leyes. Lo que sí, donde tenemos el gran problema es en la mano del hombre. Ahí es donde encontramos la desconfianza que se ha ganado tanto el Congreso como el Ejecutivo de la población. La gente no cree en ellos. Entonces, cualquier cosa que propongan y venga de ellos
va a terminar igual que con la vacuna. La gente no cree en la vacuna porque la está promoviendo alguien a quien no le tienen confianza. Ese es el reto a superar. Ojalá que los hechos y las acciones concretas superen a todos los malos pensamientos que algunos guatemaltecos todavía poseen. Licenciada Zelaya, buenas noches, bienvenida. Para seguir abordando un poco respecto a este análisis, ¿cuál es su opinión respecto a eso? Digamos que dentro de la normativa actual existente ha impedido que el Ejecutivo resuelva todas estas cosas que se veían venir desde hace ya bastante tiempo y alivian algo, en su opinión, esta ley de emergencia para atención al COVID-19. Licenciada Zelaya. Licenciada Zelaya, ¿nos escucha? Buenas noches, disculpe. Yo espero que por lo menos la dotación de medicinas que verdaderamente estén incluidas en el listado y que oportunamente fueron consultadas, se logren adquirir con la celeridad que se necesita y que realmente pueda, por lo menos ese aspecto que daba tanta preocupación cuando se rechazaban las propuestas del Ejecutivo, pero no se tomaba en cuenta que este tema de la dotación de insumos y contratación de personal es inminente, ya haya sido de quien haya sido la culpa, coincido con lo que dice mi antecesor, pero realmente fuera de admitir el espacio de gran desconfianza que hay, tenemos que pensar en los miles de enfermos que hay, sus familias pendientes de una medicina. Pero ciertamente cuando uno lee el decreto recientemente emitido, yo creo que cuando es algo tan multitudinario la participación en su elaboración, pues se ve que quieren dar muestras de confianza, pero efectivamente es que la ley contiene entre 16 y 18 plazos para una cantidad de instituciones del Estado, al Ministerio de Salud, de Finanzas, a la Senaved, al ICS, a la DIACO, a la Contraloría de Cuentas, a la UNSEC, al INE, a la Secretaría de Comunicación. Plazos bien perentorios porque la emergencia así lo pide, pero los que sabemos la burocracia y toda la tramitología que nos envuelve, yo lo veo muy complicado que esos plazos tan cortos se puedan cumplir. Yo hubiera preferido que ese sugerido de compras que se llama, que es un proyecto que viene del 2016-18, que AID y Fundesa lo propusieron, están conectados 45 hospitales nacionales a ese sistema, se ampliara a porque es el momento de, digamos, difundir más ampliamente lo que este mecanismo significa. Las medicinas se clasifican según el grado de rotación que tienen en su solicitud. Y esto es una situación que nos permitiría, precisamente por la falta de confianza, en el momento que al igual que lo tiene el SICOIN haya una clave de acceso nacional, por así decirlo, pues la prensa, los centros de investigación, las universidades, los partidos de oposición y de gobierno, todo el mundo pudiera ver si efectivamente se están adquiriendo las medicinas que tienen mayor rotación y que conforme los inventarios se necesitan. Me dicen que por ser una ley temporal este mecanismo no fue incluido, pero yo creía que era más bien el momento de socializarlo más ampliamente, porque a mi juicio eso sí puede ganar en confianza de la población y también puede ayudar a que las irregularidades no se den, porque es sabido que hay lugares donde se compran las medicinas que menos se necesitan y las que son de primera necesidad no. Entonces, este mecanismo, cuando la población sepa que con 2 teclazos puede tener acceso a la información, va a hacer también que quienes tengan a su cargo estas responsabilidades de decidir en la cadena de compras, pues pudieran sentirse también más con la vigilancia ciudadana y también más acompañados aquellos a quienes quieran obligar a tomar decisiones que no corresponden. Coincidiendo con su análisis de la importancia de este mecanismo, pues bueno, la verdad es que no hacía falta la ley, hay acuerdos gubernativos y ministeriales que están vigentes y es un tema de decisión política. Ojalá que el nuevo ministro de Salud asuma esa responsabilidad y aplique la normativa que al respecto está vigente. Licenciada Zelaya, usted mencionó un tema muy importante que me gustaría que lo ampliara, el tema de recurso humano. Es un tema donde vemos
que no ha habido rotaciones, el personal está cansado, está agotado, hay unas personas que han estado enfermas, otras que recién ingresan, todavía hay una norma ahí vigente que impide que las personas mayores de 60 años, que son parte de los recursos humanos del Ministerio de Salud, no pueden regresar a trabajar a sus puestos, y eso hace pues de que haga falta también. ¿Cómo analiza usted la posibilidad que efectivamente por medio de esta ley y otras que están vigentes, porque esta no es la única, realmente pudiéramos elevar el número de personas que pudieran incorporarse y ayudar en esta emergencia? Hay disposiciones en la ley que darían lugar a este mecanismo, pero según recuerdo lo amplía hasta marzo del 2022. Y entonces otra vez encontramos el tema que procesos que pongan en marcha sistemas más ágiles no se dan. Sin embargo, yo un poco pragmáticamente pido en afán de esa gente que está tan agotada física y mental y espiritualmente, pues encontrar un mecanismo, aunque fuera temporal, de darles ese respiro que tanto necesitan, yo sí creería que tendríamos que ponerle atención. Sin embargo, veo que tratando también de que no hayan asuntos casuísticos, ni tráfico de influencias, ni nada, hay una serie, está demasiado desarrollada la ley, hasta diciendo que tienen que presentar el DPI, cuando eso es un asunto que obviamente, ¿verdad?, es lo más elemental que puede suceder, pero sí creo que es un asunto que nos debe preocupar, aunado al tema de los estudiantes de medicina que hacen EPS y que están denunciando condiciones pues muy inadecuadas para el trabajo que les tocó, porque hay muchas, digamos, diferentes generaciones que han hecho estos servicios, pero nunca como a los que están ahora les ha tocado en la época COVID, ¿verdad? Licenciado Reyes, respecto a este punto, como ya mencionaba Mariano, es importante apoyar al personal de salud, ¿verdad? Alivianar toda esta crisis también, ese agotamiento que están sintiendo. El tema de las compras para abastecer los hospitales también es importante. Sin embargo, analizando un poco esta iniciativa de ley, ¿verdaderamente considera usted esta ley, que se va a realizar, va a agilizar este tipo de compras y contrataciones a través de esta iniciativa? Digamos, la atención a la pandemia, ¿con esto va a realmente agilizar compras y contrataciones, o únicamente se están enredando muchísimo más los procesos a través de esta ley de emergencia, en su opinión, licenciado Reyes? Bueno, ya se decía en una de las intervenciones anteriores que ya tuvimos estados de calamidad, estados de emergencia durante todo el año pasado, y no se avanzó mucho, ¿verdad?, en compra de insumos. Digamos, fue un proceso que se vio muy atropellado. En ese sentido, ¿qué nos hace pensar que esta ley va a hacer algo distinto para un aparato estatal que de por sí está tan complicado y tan fracturado? La ley tiene además algunas redundancias, ¿verdad? Obliga al Ministerio de Salud a rendir cuentas, algo que, digamos, de por sí tiene que hacer por obligación, pero la ley lo repite, ¿verdad? También habla de la necesidad, por ejemplo, de que se cumpla el semáforo, algo que ya está, digamos, reglamentado y que aún así lo repite, ¿verdad? Y anima al Ministerio de Educación a que abra la vacunación a niños y adolescentes de 12 a 17 años, lo cual es innecesario porque es una disposición que puede tomar el Ministerio de Salud en cualquier momento. Así que, digamos, tiene esas cosas, esta ley, que nos hacen pensar que digamos, es más una carta de amor del legislativo hacia la población, en cierta forma, como que sacan ahí muchas cosas que la población estaba pidiendo para tratar de lavarse un poco la cara. Pero yo lo decía antes, a mí me parece que esto viene muy tarde, ¿verdad? Primero, y segundo, se ve también pues, muchas cosas muy innecesarias, ¿verdad? Complicaron esta ley de una forma innecesaria, con muchas cosas que vienen solo a generar ruido de repente a un Ministerio de Salud que por sí ya está convulso, porque además están en un proceso de cambio de autoridades que se está dando de forma bastante atropellada, en un punto muy complicado de la pandemia, donde sabemos que estamos, digamos, tenemos a la variante Delta encima, y por lo tanto los casos van a seguir subiendo en los próximos meses conforme vaya avanzando el virus, ¿verdad? Por la población. Ahora, lo importante es que, digamos, hay varias cosas que aún no se resuelven, como el tema de las vacunas, ¿verdad? Están viniendo por poco la vacuna rusa, pero ¿con qué más se va a resolver este problema? El ministro de Finanzas decía hace unas semanas que él no veía necesidad de comprar más vacunas, ¿verdad?
entonces vamos a quedarnos solo con lo que fue venir de las rusas y lo que todavía queda de las donaciones que ya tuvimos. Digamos, hay muchas cosas que faltan por resolver y que en este cambio de autoridad del Ministerio de Salud pues va a haber un problema para que se pueda tener mayor certeza en estos procesos en medio de la crisis en la que estamos. Luis Miguel Reyes, uno de los argumentos más extendidos y que más se utilizó durante el debate final para la aprobación del decreto 11/2021 fue de que, bueno, dado que el Ejecutivo no tomaba decisiones, que no corregía, que no atendía, pues bueno, decidieron forzarlo mediante la emisión de esta ley. Por eso hay algunas cosas que, como usted correctamente dice, parecen redundantes, que no corresponden en la ley, que ya están normados en otros lados, pero ese fue el criterio mayoritario de los diputados. Si no lo hacen, si no lo hicieron con los estados de calamidad, pues vamos a emitir una ley para que ver de esa manera efectivamente se realicen las cosas. Esto puede crear un muy mal precedente, para decirlo claramente, pero bueno, ese es el argumento que utilizaron. ¿Lo considera válido o no lo considera válido, Miguel? Yo creo que el análisis, Mariano, es correcto, ¿verdad? Los diputados están intentando darle un empujoncito al Ejecutivo para que hagan muchas cosas que la población está exigiendo o que se ven a simple vista que no se están haciendo. Sobre si es válido o no, la verdad que es complejo, ¿verdad? Yo creo que el legislativo sí tiene una obligación de tomar liderazgo en muchos de estos temas. Como les decía, yo una ley, digamos, que ayude a agilizar las compras, más allá de los estados de calamidad y todo, que sabemos que son complejos, se pudo haber discutido meses antes, ¿verdad? Pero no se hizo, hasta ahora se vino a discutir. Tampoco vimos mucha celeridad en el legislativo con aprobar la primera ley de vacunación, ¿verdad? Se hizo bastante tarde también. Luego la siguiente ley que tenían que aprobar para que el país pudiera recibir donaciones, hacer algunas compras de vacunas, también vino al bastante tardío, digamos, siempre esperando que el Ejecutivo se moviera, pero el Ejecutivo venía caminando a paso de tortuga. Entonces, en ese sentido, ha faltado bastante liderazgo de parte del Legislativo también. Este es un intento, digamos, de tomar algún tipo de liderazgo, de empujar un poco al Ejecutivo a que actúe. Sobre si es válido, me parece que es válido, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que termina siendo redundante, termina a lo mejor no teniendo los efectos que se desean, ¿verdad? Y tampoco eso le limpia mucho la cara a un legislativo que está muy desgastado frente a la población, ¿verdad? Eso está muy claro. Ahora viene la discusión de la aprobación del presupuesto nacional y sabemos que ese es otro tema que se pone acalorado, lo vimos el año pasado, ¿verdad? Y que puede pues, complicarle otra vez la vida al legislativo, porque se ponen en negociaciones complejas y la población se da cuenta, ¿verdad? Que se están negociando muchas cosas ahí. Licenciado López, más allá, digamos, de esta ley de emergencia que, como bien ya mencionaba el licenciado Reyes y Mariano, pues es redundante en bastantes cosas, ¿qué reformas también podríamos aspirar para realmente lograr impactos en este manejo de la pandemia? Porque como usted bien decía, esta es una ley que durará 3 meses, después de esto, pues la pandemia probablemente continuará y necesitamos realmente cambios para poder tener un mejor control y manejo de la pandemia de COVID en el país. Los planes deben ser realistas. Los planes no deben ser solamente como un parche para solucionar y lavarle la cara a nadie. Hay algo muy importante en esto. Yo tengo mucho miedo de este decreto en cuanto a unas disposiciones que contiene, en particular que ha emitido órdenes para que diferentes instancias emitan reglamentos y tomen decisiones. ¿Qué va a suceder? Pues a muchos de ellos les han puesto plazos perentorios de 5 días, otro tiene 15 días, pero ya en 15 días, y los plazos, ahí no dice que todos los días son hábiles, entonces vamos a tener a alguien que va a estar respondiendo a la altura del 10 de octubre, del 5 de octubre, y cuando ya la ley le queden 2 meses y medio apenas. ¿Y qué va a suceder cuando haya colisión entre las normas que se dicten en un reglamento y en otro? Eso solamente va a empantanar el buen desempeño de una posible buena intención. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y yo creo que en esta ocasión ese dicho queda como al dedo, porque la buena intención que pudo haber existido en cuanto a facilitar la dotación de insumos a los hospitales, que ojo, las quejas del personal médico que está en los distintos hospitales es que no hay insumos, pero hay quejas más graves aún en las que nos están compartiendo desde hace muchos días que los pocos insumos que se han logrado también han sido retirados por ciertos personajes que no nos han querido decir los nombres, pero que
en lugar de dotarlos de más cosas, les han retirado incluso hasta camas, según informaban algunos médicos. Eso es preocupante, preocupante porque este tema de este decreto debería venir para justificar realmente cómo llevar a cabo el plan para evitar que la pandemia cause más estragos en la población. Tenemos un problema bien serio en Guatemala y es que los médicos están teniendo en algunas ocasiones 15 minutos para ingerir alimentos en los hospitales COVID. No puede ser. Salen con la cara destrozada realmente de esas mascarillas que se tienen que poner y les faltan demasiados insumos. Una cosa que es como una dulzura o una amabilidad de parte del Congreso fue por lo menos que tuvieron un poquito de tino para nombrar algunos medicamentos en particular, porque tal y como decía la licenciada Zelaya, pues se han comprado demasiadas cosas que no son ni urgentes ni necesarias. En este decreto por lo menos sí vemos algunas medicinas que van a ser directas para COVID. Eso es importante. Sin embargo, debemos ser muy prudentes, cautos y estar, como dice cierto personaje, vigilantes para que el uso de este decreto sea para el bienestar de la mayoría. Licenciado López, este tema del listado básico contenido en el artículo 5 da mucho que discutir, lo mismo que el artículo 33, creo que vamos a tener que regresar a ambos, pero en el tema de la temporalidad, pues hay críticas justas en cuanto a que por qué solo se dejó al 31 de diciembre y en el tema de poder contratar, porque el trámite es más largo, contrataciones darse bajo estas normas hasta el 31 de marzo, esa es la lógica del 31 de marzo, entonces la respuesta, y pareciera ser que es una respuesta lógica, es que muchas de estas normas pueden incluirse en las normas de ejecución presupuestaria del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, con lo cual tendrían vigencia todo el año 2022. ¿Encuentra usted lógica en eso que están pensando en particular? Porque hay que ver qué funciona, qué no funciona, dónde hay que corregir, dónde hay que apretar más, y entonces eso se incluiría en las normas de ejecución del presupuesto 2022. Por supuesto, mecánicamente puede hacerse, legalmente puede hacerse. Acá lo que se necesita realmente es un compromiso, asumir una responsabilidad para llevar a cabo planes concretos, planes que redunden en el resultado que estamos pretendiendo todos, porque este es un proyecto de todos. Este no es un proyecto del Congreso ni del presidente. Este es un proyecto realmente de nación, un proyecto en el cual todos, cada día que salimos a la calle, tenemos el grave riesgo de contagiarnos y cada día tenemos el grave riesgo de enfrentar y desafiar la muerte. Entonces, este es un proyecto nacional, esto no puede ser visto, por eso es que es cuestionable la temporalidad. Sin embargo, también tiene cierta lógica en cuanto a que el presupuesto que se está aplicando es el de este año, pero también el Código Penal está para toda la vida y no hay ningún problema con eso, porque la pandemia va a durar 2, 3 años, no tenemos la peregrina idea de cuánto va a tardar. Lo que sí es cierto es de que las autoridades deben asumir una conducta que empiece a dar visos que podemos empezar a confiar en ellos, queremos creerles, queremos palabras discretas pero acciones concretas. Queremos que realmente este decreto sea utilizado con el fin con el objeto, tal y como dice el artículo 1 de este decreto, que ese objeto sea una realidad, que no sea esa forma de contratación que está dispuesta en el mismo, según los médicos, muchos de ellos, pues el miedo que tienen es que se facilita el despido inmediato ante el planteamiento de cualquier inconformidad, aun cuando las inconformidades sean justificadas, sean serias, pero tienen mucho temor el gremio médico de ser despedidos y de ser realmente personas que están desafiando la muerte todos los días. Y eso no es fácil, no cualquiera. Licenciado López, vamos a continuar con la licenciada Zelaya, pero antes de eso haremos un muy breve corte y Marinés tomará de una vez para continuar con la entrevista. Así que los esperamos después del corte.